Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Gracias por estar con nosotros y también a través de Radio 1520 AM. Un gusto poder llegar hasta sus hogares. Yo soy Luis Enrique Falú. Nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, El Pique de Falú. Dale like o me gusta dependiendo de la configuración de tu perfil. Y también a través de Twitter, @Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores, y le damos la bienvenida de inmediato a nuestro primer invitado, el economista Antonio Rosado. Un placer, un honor, un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa, Antonio. Claro que sí, un placer para mí. Hace tiempo que no me invitabas al programa, no sé, cambiaste de partido político, algo así. O tú estabas demasiado ocupado con la situación económica que atraviesa la isla del Encanto, porque aquí todo el mundo habla de números, pero no todo el mundo tiene la experiencia que usted tiene en cuanto a números se refiere. Sí, y además hay un problema de entrenamiento también, que mucha gente no tiene y se autodenomina que es economista, así que eso lo hemos pasado antes. Sí, porque en Puerto Rico se estila la expertología Exactamente. en diversos temas. Cuando se trata de economía, todos somos economistas. Todo el mundo es economista. Cuando tiene que ver con algo judicial, todos somos abogados o somos jueces. Cuando es de deporte, todos somos olímpicos. Exactamente. Eso nos caracteriza aquí en Puerto Rico. Y déjame decirte algo, eso es parte del problema porque a la legislatura de Puerto Rico y a la gobernación de Puerto Rico han llegado personas que no tienen la preparación necesaria para ocupar los cargos, y entonces cuando se topan con todas estas situaciones, crean las crisis, porque como no saben cómo resolverlas, pues entonces las crean. Sí, no, y típicamente que no entienden exactamente cuál es el problema, cuál es la situación, y esa situación obviamente requiere conocimientos técnicos que la mayor parte de los miembros de nuestra legislatura no tienen. ¿No? Y en esta administración el gobernador de entrada lo primero que dijo sobre las casas acreditadoras era, me vale, oye, qué caro nos ha costado el me vale ese. Sí, es que tú tienes personas que no están entrenadas, que no reconocen sus limitaciones, que obviamente tiran de la baqueta. Tenemos una Junta de Control Fiscal. Llega creo el 1 de octubre. El viernes escogen quién va a ser el presidente de esa Junta de Control Fiscal. ¿Qué va a hacer esa gente? Mira, de acuerdo con la ley promesa, estamos hablando básicamente de que el objetivo fundamental es tratar de resolver los problemas fiscales que tiene el gobierno de Puerto Rico, que es obviamente la situación que hemos experimentado. O sea, la economía de Puerto Rico, a pesar de la recesión, la economía de Puerto Rico, el sector privado sigue aportando, sigue trabajando, sigue generando riqueza y obviamente sigue siendo una economía de 100,000 millones de dólares. Así que estamos hablando de que el sector privado sigue siendo el componente más importante. Obviamente el gobierno dejó de ser relevante hace tiempo y se ha convertido en una carga para el desarrollo económico de Puerto Rico, y en algunos casos, como energía eléctrica y acueductos alcantarillados, se han convertido en el enemigo fundamental del desarrollo económico de Puerto Rico. Bueno, ahora mismo con esta situación que vivió la isla del Encanto, con este apagón, pérdidas multimillonarias. Yo creo que hubo una pérdida importante. Obviamente, en sentido macroeconómico hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de pérdidas, porque por un lado, lo que puede ser pérdida para otro puede ser beneficio para otra persona. En el caso, por ejemplo, de los hoteles del área metropolitana de San Juan, dicen que los llenos fueron extraordinarios. Así que obviamente un sector se benefició del apagón porque estaba preparado para atender el problema del apagón. Como los restaurantes que tenían generador eléctrico, ¿verdad? Que la gente los fue a utilizar. Así que, y yo en términos generales estimé que la pérdida grande iba a ser básicamente alrededor de las personas que no tenían plantas eléctricas para poder atender su necesidad, y tenían un inventario de comestibles en su casa que estaban en la nevera y que obviamente el grueso se iba a dañar, y eso básicamente fue mi estimado de pérdida, porque el resto, las personas, los maones que se iban a comprar los pueden comprar el próximo día, así que en términos generales las pérdidas no son tan dramáticas como inicialmente se percibe, si es que, por ejemplo, no afecta el sector manufacturero, porque el sector manufacturero tiene la naturaleza de que si tú pierdes un día de producción, ese día de producción no se recupera. Pero se estima que ese sector debe estar preparado con generadores eléctricos, ¿verdad? Para poder bregar con la situación. Exactamente. Los que normalmente no tienen esa facilidad son los pequeños o medianos comerciantes. Correcto. Que a veces dicen, mira, yo no voy a invertir en un generador porque número uno, no sé cuándo lo vaya a necesitar. Número dos, tan pronto adquiero uno, ya el CRIM está encima de mí cobrándome porque puse un generador eléctrico, porque si falla la luz. Y entonces ahí tuvieron pérdida. No, claro, yo creo que sí.
Pero esto hay que verlo como un seguro. Uno tiene un seguro, paga un seguro, pero no sabe cuándo lo va a necesitar. Y obviamente esa es básicamente la experiencia que hemos tenido con esta área. Yo creo que la tecnología está cambiando dramáticamente y eso es algo que obviamente la Autoridad de Energía Eléctrica no se ha enterado. Hay cambios dramáticos en la tecnología, producción de energía solar a precios ridículamente bajos, baterías nuevas de alta tecnología que te permitirían en un momento determinado captar la energía del sol, cargar la batería y desconectarte completamente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Déjame aprovechar ese planteamiento para hacer un paréntesis aquí. Si usted va a adquirir un sistema, ¿verdad?, de placas solares para tener electricidad en su hogar, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica no esté en funciones, tiene que comprar un banco de baterías. Claro. Si usted solamente compra las placas solares para la energía que usted produzca, almacenarla en la propia autoridad, si la autoridad se va a ajuste, esa luz que usted produjo también se va a ajuste, ¿sabe? El sistema tiene que ser redondeado. Tiene que ser redondeado. Sí, sí. Energía solar para cargar la batería y baterías para correr la propiedad. Y digo esto porque conozco gente que se metieron en la inversión de las placas solares y no compraron el banco de baterías. Y entonces, y algunos no tampoco tenían generadores. Que conozco casos de esa naturaleza también, que obviamente le crea una distorsión importante al mercado. Así que hay que redondear el modelo. Antes eso costaba cantidades extraordinarias de dinero, pero la tecnología lo ha hecho mucho más barato y da el caso de que cada día va a ser más barato estar fuera del sistema de energía eléctrica que dentro del sistema de energía eléctrica porque ellos no saben lo que están haciendo. Eso es otra cosa. Ellos trabajan allí por magia. ¿Cómo ha afectado la economía, el problema de energía eléctrica que tenemos en nuestra isla? Bueno, la parte más importante es el desarrollo económico de Puerto Rico. O sea, ¿qué empresa puede ser sustentable cuando los precios de energía eléctrica son una caja de Pandora que todos los meses te llega una sorpresa nueva? Obviamente la planificación es casi imposible, los costos son dramáticamente altos de energía eléctrica y eso obviamente reduce la rentabilidad de los negocios y por eso tú has visto que en Puerto Rico se ha perdido una gran cantidad de empresas de manufacturera que eran las que creaban muchos empleos, no tenían ganancias extraordinarias como las farmacéuticas que tienen unos monopolios, unas patentes, etcétera, que crean un diferencial significativo de rentabilidad y estas empresas pequeñas son las que han abandonado a Puerto Rico porque no pueden competir en el mercado internacional con los costos de energía eléctrica, con los costos de agua, con los costos de Fondo Seguro del Estado, con todos los costos que el gobierno de Puerto Rico es el responsable final al final de camino. Ahora mismo se está hablando en esta situación de energía eléctrica que esa corporación debe ser privatizada. ¿De acuerdo? ¿En contra? Tenemos la percepción de que todo lo privado funciona, que el gobierno no sirve. ¿Cuál sería su...? Ahí yo creo que esto es bien claro. El día que privatizaron energía a la telefónica, ese día debieron haberlo hecho con acueducto alcantarillado y con energía eléctrica. Las tres ese mismo día hubiésemos tenido 3 piquetes y resolvíamos el problema. Privatizar esas 3 corporaciones. Sí, eso hay que hacerlo porque obviamente esto no funciona. Allí la gente no trabaja, la gente no tiene interés en trabajar, no hay gerencia, no hay administración. Esto está por la libre. Y hemos botado dinero como locos. No, todo el dinero. Aquí no tan solo se ha perdido el dinero que el pueblo de Puerto Rico ha invertido, el dinero que se ha tomado prestado, el dinero, hasta la depreciación ha desaparecido en la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esto es un caso claro y obvio de que esto hay que desmantelarlo, hacerlo nuevo y empezarlo otra vez. ¿Y cómo enderezamos las finanzas de este pueblo? Yo creo que hay muchas posibilidades. Yo le escribí unas recomendaciones específicas a la Junta de Control Fiscal. Okay. De lo que yo entiendo que son las áreas importantes que se debe tener. Obviamente, para mí la reforma contributiva es algo que se quedó en el tapete y que obviamente yo soy fanático del impuesto de valor añadido para cambiar la estructura contributiva de Puerto Rico. O sea, debemos movernos a un IVA. Al IVA. El impuesto de valor añadido, la solución a los problemas, es lo que se ha movido todo el mundo. Pero eliminando el IVA. ¿Ah? Sí, eliminando el IVA. Porque el problema es que cada vez que aquí se habla de una reforma contributiva, dice, vamos a eliminar esto, se mueve en otro sistema, pero... El impuesto de valor añadido sustituyendo al IVA y sustituyendo impuestos a las corporaciones. El problema que hay es que cuando los políticos establecen política económica, obviamente quedamos en cómo se ven las cosas, lo que es obvio y lo que no es tan obvio. Por ejemplo, es bien fácil decir, vamos a ponerle impuestos a las corporaciones. ¿Por qué? Porque las corporaciones son un ente jurídico, nadie sabe qué son al final del camino, y además suena bien políticamente. Le estoy quitando a los que tienen mucho,
para darle a los que no tienen. Y esos mensajes populistas, pues obviamente son los de Chávez, eso lo hemos visto antes en otros países. Así que ese es el modelo. Pero en la práctica, por más que tú quieras ponerle un impuesto a una corporación, lo que se llama la incidencia, lo que llamamos los economistas, del impuesto, nunca va a ser la corporación, porque la corporación, a pesar de que existe legalmente, no existe un cuerpo que acepte y reciba el impacto de la contribución. ¿Qué pasa? Cuando tú le pones un impuesto a una corporación, pueden pasar diferentes cosas. Que los precios aumenten, que los salarios de los trabajadores bajen, que las ganancias a corto plazo de las empresas bajen, pero a largo plazo, si las empresas no tienen ganancias, ¿qué hacen las empresas? Se van a cantar otra música donde las ganancias sean más productivas. Así que, obviamente, cuando tú tienes ese escenario de que los impactos son casi aleatorios, pues tú no puedes depender de esa contribución sobre ingresos de corporaciones, porque eso no estimula el crecimiento económico, no estimula la inversión, no estimula la formación de capital ni el crecimiento económico. Así que estás jugando con las cosas equivocadas, pero obviamente, políticamente, suena tan bien y tan simpático que obviamente los políticos se van siempre por la ruta simpática y electoral. Nos vamos al IVA, le quitamos a las corporaciones las contribuciones, ¿qué más debemos hacer? Entonces, el gobierno, tenemos que rehacer la Autoridad de Energía Eléctrica, tenemos que rehacer la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, tenemos que resolver el problema de la reforma de salud. Y una de las cosas que yo he hablado de la reforma de salud es que yo no creo que tenemos que regresar a lo que era el Departamento de Salud antes. Eso es del siglo XIX, no del XX, del siglo XIX. Lo que debemos hacer es buscar meterle más gente a la reforma de salud. Y yo siempre he recomendado que se incorpore a los empleados públicos y a las corporaciones públicas a la reforma de salud. Hay un montón de dinero ahí que se está pagando en planes privados, con beneficios exorbitantes, fuera de lugar, exagerados, en la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso hay que organizarlo. Esos recursos se meten a la reforma de salud. Esa misma gente que están metiendo a la reforma de salud, en términos generales, están más saludables, en términos generales, van menos veces a los médicos, en términos generales, se cuidan mejor, y eso hace que el riesgo del paquete se reduzca considerablemente, mientras que los ingresos aumenten, y eso puede solventar la reforma de salud en una forma consistente y permanente. Eso siempre y cuando se cambie también la filosofía de que cuando los gobiernos hablan de salud, lo que están hablando es darle un plan a la gente para que se vaya a atender las enfermedades. Tienen que cambiar la filosofía a que tenemos que prevenir que la gente se enferme. Eso me lleva a los segundos dos asuntos. Uno es el Departamento de Educación, que no se educa. O sea, que tenemos que cambiar ese modelo. La estructura que está, el Departamento de Educación está hecha para 800,000 estudiantes. No llegamos a 400,000. ¿Cómo tenemos todo ese montón de gente dando vueltas por ahí como almas que dan pena? Pues eso es lo que pasa. Eso hay que regentrarlo. Yo llevo años, 40 años, diciendo que se debe pasar todo lo que tiene que ver con educación a los municipios. Le pasas el dinero y le pasas la gerencia a los municipios, y nosotros vamos a tener 78 sistemas diferentes de educación, y los que funcionen son los que van a sobrevivir. Los que no funcionen los vamos a ir eliminando poco a poco. Eso es lo que tenemos que hacer con educación, porque ahí tenemos miles de millones de dólares que no se están utilizando en forma efectiva, incluyendo una educación para la salud, para que la gente aprenda qué tiene que hacer con su vida, qué es lo que tiene que comer, cómo tiene que ejercitarse. Eso tiene que hacer en la escuela. Eso no viene del cielo. No solamente eso. En la escuela hay que dar un curso de economía, pero no economía de estadística, no economía, ¿verdad?, de las tablas y las variables, sino de cómo la gente podrá administrar su dinero. Claro. Porque la gente aquí, uno escucha a la gente a veces hablando para ahí y dice, es que los chavos no me dan. Es que el dinero no me alcanza. Cuando tú vienes a ver, pero ven acá, vamos a sentarnos a hablar aquí porque los chavos no te dan. No, es que yo desayuno en la calle y almuerzo en la calle. Y ahí tú tienes un gasto que si lo eliminaras, porque te llevas el desayuno de tu casa o el almuerzo de tu casa, estarías ahorrando un par de pesitos. Ah, no, lo que pasa es que ese dinero a mí no me da porque es que yo no tengo la forma y la manera de ponerlo tener en el bolsillo. Porque para dárselo al gobierno mejor lo gasto yo. Eso es lo que la gente dice y en cierto modo tienen un grado de razón porque por más que tú quieras ahorrar, cada vez que el gobierno te pone nuevos impuestos y tú sigues cobrando lo mismo, no hay forma. Pero, por otro lado, hay oportunidades para ahorrar, porque están las cuentas giras, que cogen un beneficio contributivo. Si las personas ahorraran por lo menos los $5,000 que pueden individualmente depositar en una cuenta IRA, o los 10,000 que pueden hacer por pareja, por lo menos esos $10,000 al año, eso sería
una gran oportunidad para generar riqueza, tener ahorros monetarios, poderlos invertir en otras actividades económicas importantes. Así que hay oportunidades. Lo que pasa es que no hay disciplina. O sea, la visión es, usted tiene una visión de disciplina, de cómo yo voy a tener mis metas y qué tengo que hacer para lograr esas metas. Déjame hacer la pausa, pero ya que estamos hablando de disciplina, la gente dice, pero ¿qué disciplina? Si el gobierno hace un presupuesto y entonces se supone que sea de 900 millones, 800 millones, y el gobierno gasta 1.200 millones, 1.500 millones. Y por eso estamos tan descuadrados, pero me lo contestas al regreso. Espérate, vamos a la pausa. Por ahí viene Aquiles Mayor, por ahí viene Alexis Merced de la AMA, que tú sabes que hay una propuesta para privatizar la AMA. Y él dice, no hace falta privatizar la AMA. Yo sé que si te pregunto así, tú me dices, también se va la AMA en el paquete. Y otras cosas más. Regresamos en breve.